Buen día, jóvenes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a continuar el día de hoy en nuestra serie de videos sobre lo que es el SQL, viendo lo que se refiere a la cláusula group by. El group by es parte del DML, el Data Manipulation Language en SQL, y se utiliza en las consultas select para agrupar filas que tienen el mismo tipo de valor en una o más columnas, permitiendo aplicar funciones agregadas como count, sum, abg a cada grupo. Esto es útil para generar resúmenes o estadísticas como contar registros, sumar valores o calcular promedios por categoría. Esta cláusula pues es bastante útil y siempre vamos a estarla utilizando junto con las funciones agregadas, como en este caso nos están mencionando el count, el sum, el abg y las demás. La sintaxis básica del group by o de un select con group by estaría de la siguiente forma. Tendríamos el select con las columnas que necesitamos visualizar, acompañados siempre de una función agregada, la cual pues va a tener como parámetro una columna. Luego tendríamos el from con una tabla. Luego, si es necesario, por eso está entre corchetes, utilizaríamos un where. Y el group by estaría pues acompañado de las columnas que estarían dentro de la línea select. Es decir, que las columnas que nosotros incluyamos en el group by tendrían que estar incluidas en el select al inicio pues de la consulta. También pues si es necesario utilizaríamos un order by de acuerdo pues a las necesidades de nuestra consulta. ¿Qué es una función? Una función es una operación predefinida que toma uno o más argumentos, estos serían valores o columnas, y devuelve un resultado. Las funciones se usan para transformar, calcular o manipular datos en consultas select, where u otras cláusulas. Es decir, los resultados no necesariamente van a estar de forma explícita dentro de las tablas. Muchas veces estas funciones nos ayudan a hacer cálculos sobre los datos que ya tenemos almacenados en nuestras tablas. Y esto pues le da una flexibilidad muy grande al SQL para poder obtener otros datos que no están, como les digo, de una forma explícita guardados en las tablas. Las funciones pueden ser de diferentes tipos. Aquí les menciono 4 tipos. Ya les había mencionado lo que eran las funciones agregadas. Estas operan sobre un conjunto de filas y devuelven un solo valor por grupo. Las funciones escalares, estas, contrario a las funciones agregadas, operan sobre un solo valor, es decir, se les da un valor y ellas pues devuelven también un solo valor. Las funciones de fecha y hora, estas manipulan datos de tipo fechas y horas, ¿sí? Como el date, el timeline y otros tipos de datos relacionados pues con fechas y horas. También están las funciones lógicas que nos ayudan a evaluar condiciones, a crear código que podemos incluirlos en nuestras aplicaciones o guardarlos en objetos como procedimientos, otras funciones hechas por el usuario, triggers, etc. Las funciones agregadas, que son las funciones que nos interesan utilizar en las cláusulas group by, pues son las principales, son estas 5. Tenemos el count, que en algunas ocasiones vamos a utilizar un asterisco como parámetro, o lo vamos a estar utilizando con alguna
columna específica. ¿Sí? Estas van a contarnos filas sobre valores, ya sean nulos o no. Tenemos la función sum, que la vamos a acompañar con un nombre de columna dentro de los paréntesis como parámetro, y esta nos va a sumar. Es decir, lo que vamos a tener aquí es, vamos a especificar una columna dentro de una tabla, y de acuerdo al grupo que nosotros necesitemos, pues esa columna se va a sumar en todas las filas de esa columna, o en todas las filas de una tabla, y me va a sumar y me va a devolver un solo valor con la suma de todas las filas pues que se consideraron en el grupo. Lo mismo, de la misma forma, vamos a obtener para la función ABG, que viene del inglés average, y que nos va a calcular el promedio de varias filas sobre una columna. Y nos va a mostrar también, nos pueden mostrar también el mínimo y el máximo dentro de una columna de una tabla. Entonces, estas son las principales funciones agregadas que podemos estar utilizando dentro de nuestras consultas select, acompañadas siempre de la cláusula group by. ¿Qué características tienen estas funciones agregadas? Bueno, se usan frecuentemente con group by, ya lo habíamos mencionado, para resumir por alguna categoría, o inclusive podemos utilizarlo para que nos dé un resultado sobre toda la tabla. Ignoran valores null, excepto count asterisco, que es una función. Cuando lo utilizamos con asterisco, el resultado va a incluirme los nulos que estén dentro de la consulta, o las filas sobre las que estemos trabajando, o los grupos sobre los que estemos trabajando. Estas son estándar SQL, son portátiles entre los diferentes manejadores de base de datos relacionales con los que podamos estar trabajando. En MySQL se pueden combinar con where, order by y con comodines, que ya los vimos cuando vimos la cláusula where. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos del group by utilizando pues las funciones agregadas de las que ya estuvimos hablando. Aquí traigo algunos ejemplos ya en MySQL, y podemos ver en el primer ejemplo, vamos a hacerlo más grande. En el primer ejemplo vamos a decirle que vamos a trabajar sobre la base de datos Aquila, y en el primer ejemplo me están pidiendo que contemos cuántas películas hay por cada rating o por cada clasificación de película. Entonces podemos ver aquí que en nuestra instrucción select los campos que estamos solicitando son el rating, que está dentro de la tabla fill, y además de eso, miren, estamos utilizando la función count pero con asterisco. Esto significa que voy a contar todas las películas sobre los ratings que estén utilizados dentro de la tabla film o de película. Entonces, como dijimos antes, aquí estamos utilizando dentro del group by la columna rating, que es la misma que estamos utilizando al momento de iniciar nuestra consulta select. Entonces, aquí están correspondiendo, es decir, el group by me dice que los resultados que voy a obtener con la función count se van a estar agrupando por los diferentes ratings que estén dentro de la tabla fill. Entonces, si nosotros ejecutamos,
Bueno, y aquí estamos utilizando el order by para que nos salgan clasificados por el total de películas. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a darle control enter y podemos ver aquí los resultados. Me aparecen solamente 5 filas. ¿Qué está sucediendo? Si yo hago la suma de de estas películas, me voy a dar cuenta que son la cantidad total de películas que hay en la tabla film. Pero aquí estamos agrupando de acuerdo a las clasificaciones de todas las películas que hay en la tabla film. 223 películas tienen la clasificación PG-13. De todas las películas hay 210 con NC17 como clasificación y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces, en este caso particular, utilizando el count, lo que estamos haciendo es contando cuántas películas están dentro de cada clasificación, porque aquí nosotros pues le especificamos que ese fuera nuestro campo de agrupamiento, que es la clasificación. Entonces este es un ejemplo con count. Vamos a ver aquí abajo nuestro siguiente ejemplo. ¿Cuál es la diferencia cuando yo utilizo el count asterisco y el count sin asterisco? Es decir, cuando yo le especifico una columna en particular. En este caso, dice, nos están pidiendo que queremos saber cuántos son los alquileres que tiene un cliente y cuántos de esos alquileres han sido devueltos. Que aquí me quedó. Entonces, que por cada cliente yo pueda ver cuántos alquileres ha hecho y cuántos de esos alquileres han devuelto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí tengo que voy a estar agrupando todo por cliente, por Customer ID. Miren, entonces aquí abajo yo puedo ver que el Group By lo voy a estar haciendo por ese campo, por el Customer ID. Y el total de alquileres va a estar mostrado por el resultado de la función count, pero aquí estoy utilizando el asterisco. ¿Qué significa esto? Que esto lo va a contar todo. Pero ¿qué pasa con esto de acá? Esto de acá significa que voy a contar todos aquellos alquileres devueltos o las fechas en que se hizo la devolución del alquiler, pero esto me va a contar aquellos que no sean nulos. Si el return date tiene un valor de nulo, entonces esa fila no va a ser contada. Entonces aquí ya tengo el group by y hago un order by sobre el total de los alquileres de forma descendente. Vamos y este limit 10 que yo tengo acá es que me va a mostrar los primeros 10. Si yo tengo ordenado de forma descendente, entonces yo voy a tener aquí que voy a obtener los primeros 10 valores más grandes dentro de eso. Esto es lo que me muestra. De la consulta en total solamente voy a ver 10 filas. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a darle control intro. Entonces, primero, miren, podemos contar que hay solamente 3, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Y puedo ver que por cada cliente me está dando esos dos datos. Me da el total de alquileres y los alquileres devueltos. En este caso, podemos enfocarnos en el ID 75. Aquí yo veo de que este cliente 75 tiene 41 alquileres
pero solamente ha devuelto 38. Bueno, realmente la mayoría. Significa entonces que tengo una diferencia de 40, 41, de 3 alquileres que no han sido devueltos y que están pendientes. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a escribir aquí select asterisco from rental where customer ID sea igual, vamos a enfocarnos en este 75 para comprobar si realmente vamos a tener 3 rentas que no se han hecho. Miren acá. Aquí tengo todos estos datos, todos tienen fecha de devolución, excepto 3. Estos 3 se consideran que no han sido devueltos, son alquileres que el cliente no ha llevado todavía de regreso y que se mantienen como pendientes. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprobar que realmente cuando utilizamos el count, count return date, esto solamente me está contando aquellas filas donde el return date tiene algún valor que no es nulo, es decir, que hay un valor escrito. Y bueno, aquí me dice 41 también, que me estaría comprobando el dato que nos había dado al inicio, que el total de los alquileres para este cliente era de 41. Entonces, yo aquí estoy viendo el detalle. Entonces, el group by me permite hacer este tipo de cosas. Aquí podemos agregarle where, y aquí quiero mostrarles algo. Ok, aquí estamos bien. Si yo ejecuto esto ya con el where, entonces vamos, que quiero el resultado solamente para este cliente. Entonces voy a ver, miren, aquí 41 filas, que es lo que me dio aquí de total, porque el count me contó todo. Pero el count return date solamente me contó lo que no tenía nulo. Okay. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar esta función count. El siguiente ejemplo que les traigo es sobre la función sum. El sum, como verán, aquí yo quiero visualizar de este cliente cuánto ha pagado en total de lo que está registrado en nuestra tabla payment, es decir, en pagos. Entonces, solamente esa sería. Vamos a ver cuáles son los pagos que son mayores a 5 y los vamos a sumar y vamos a ver un solo pago para cada uno de los clientes. Entonces vamos a ejecutar y miren, aquí me dan 599 filas, pero me está sumando todo por cada cliente. De los 599 clientes, aquí tengo yo los resultados, y como le pedimos que fuera en orden descendente, entonces estamos viendo que el valor más alto es 117.85. Si yo bajo alrededor a lo largo pues de la consulta de la tabla, voy a ver de que este valor va disminuyendo hasta que yo llego al final, donde tengo un valor pequeño de 5.99. Este es el valor menor para esta consulta, donde estoy utilizando la suma. En este caso me enfoco en la cantidad, en el amount, la columna amount, y voy haciendo la suma por cada uno de los clientes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo quiero mostrarles es
¿qué pasaría si yo agarro este where y en lugar de escribirlo ahí, lo escribo, digamos, después del group by? Miren, me está dando un error. ¿Qué pasa si yo lo escribo después del order by? Me da un error. ¿Qué significa esto? Esto significa que las instrucciones SQL tienen un orden. Entonces, en este caso, las instrucciones dentro del select se escriben después del select y la definición o especificar todas las columnas que se quieren ver. La tabla viene el from, donde yo especifico la tabla o tablas. Después el where, si lo necesito. El group by, si lo necesito. Y el order by, si lo necesito también. Tiene que ser en este orden específico para que no me dé error. Si usted se equivoca, vaya, decir usted lo puso acá, lo puso después del group by, hay que ver pues que el programa me va a estar dando este error, me lo va a estar marcando. Esto no es válido en esta posición. ¿Por qué? Porque está después del group by. Como está después del group by, nosotros tenemos que colocarlo en la posición correcta. ¿Sí? Esto es con respecto al zoom. Si yo quiero ver, por ejemplo, calcular la duración promedio de películas por rating, hay que incluir solo los ratings que tengan 2 letras. Entonces, aquí creo que me hace falta una letra. Miren, aquí estoy utilizando el where con el comodín de subrayado y puedo ver que estoy haciendo la agrupación. Miren, utilizo rating, as clasificación y ABG de esta manera, y el group by estoy especificando que lo hago por rating o clasificación. Si yo ejecuto esto, entonces obtengo esto. Como yo le dije que solamente quería aquellas clasificaciones que tuvieran solamente 2 letras, pues solamente me aparece la clasificación PE. Digamos que yo quiera ver las clasificaciones con 2 letras que inicien con 2 letras. Creo que aquí me saldrían todos, ¿o no? Vamos a ver. Bueno, miren. Pero tengo entendido de que hay clasificaciones con una sola letra. También, miren. Solamente que aquí ya me las está poniendo todas. Si yo solamente quiero ver las de una sola letra, entonces me aparecen estas dos. ¿Sí? Pero siempre hace una agrupación por rating o clasificación. Las otras funciones que agregadas que nos falta ver serían el min y el max. Para el resultado de estas funciones es ver cuáles son. En este caso quiero visualizar el pago mínimo y el máximo por cada cliente. De la misma forma, aquí el max y el min estarían utilizando la columna amount, que está en la tabla payment, y estarían ignorando aquellos valores con nulos, que están nulos. Entonces, si yo ejecuto esto, puedo ver por cada cliente cuáles son sus valores máximos y mínimos que han pagado. Por ejemplo, aquí tengo que el cliente 163, el valor mínimo es de 0.0 y el máximo que él tiene es de 10.99. Si nosotros quisiéramos hacer esa comprobación, pues podemos hacer la consulta select. Vamos a verlo todo. From payment
y solamente vamos a escoger a este cliente. Customer ID igual a, sería el 163. Entonces, híjole, vamos a pedirle aquí que nos lo ordene. Order by amount. Entonces, miren, aquí puedo ver, miren que el valor menor para este cliente, el 163, es de 00 a el valor máximo de 10.99, que es el valor que nos estaba dando inicialmente. Vamos a agregárselo acá. Where. Vamos a copiarlo. Y lo vemos de esta manera. El pago mínimo es 0 y el pago máximo es de 10.99. Entonces, en este video pues hemos visto cómo se utiliza, para qué sirve el group by y cómo las hemos utilizado con las funciones agregadas, que son el count, el sum, el ABG, el min y el mouse. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Espero que hayan aprendido y nos veríamos en el siguiente video. Bendiciones.